En los ríos de Sudamérica, una corriente de vida fluye. En sus aguas habitan los delfines de río, guardianes de ecosistemas. A Amazônia é mundo, quando a gente pensa em floresta, mas também é mundo de águas. E essas águas são habitadas por seres incríveis, inclusive os botos. La especie de delfín que tenemos en Bolivia, el bufeo boliviano, es único para el mundo. Para nosotros los indígenas, los delfines son especies sagradas. Desde 2017, unimos voces y saberes para conseguir que los países los reconozcan como objetos de conservación. Somos SARDI, la iniciativa de delfines de río de Sudamérica. Un equipo regional que conecta ríos, ciencia, comunidades y acción. En Venezuela se encuentra el 70% de la cuenca del río Orinoco. En esta extensión existen 3 grandes parques nacionales de importancia para la conservación de las toninas del Orinoco. Bolivia puede ser considerado como una reserva de humedales, en particular los humedales de importancia internacional como los sitios Ramsar. Los delfines de río no conocen fronteras, habitan cuencas compartidas que atraviesan países y culturas, donde desafortunadamente afrontan diferentes amenazas. En el Ecuador, las principales amenazas que afectan a los delfines de río son las industrias extractivistas, como por ejemplo la minería, la industria petrolera, la contaminación por mercurio, la fragmentación de sus hábitats, la captura incidental en redes de pesca. Principales amenazas para las toninas en Venezuela es la minería. Aunado a eso tenemos puntos de cacería, degradación del hábitat, y nuestros modelos de cambio climático proyectan un cambio importante en el caudal de uno de los principales ríos como es el Apure. Creemos que tenemos que trabajar mucho también en temas de mitigación de cambio climático, prepararnos para eventos de sequías extremas que ya están ocurriendo en Amazonas y en Orinoco, y donde estamos implementando protocolos y trabajo con las comunidades locales. Frente a estos retos, trabajamos con comunidades, científicos y gobiernos, invitándolos a ser guardianes de los delfines. Hacemos ciencia participativa. Toma de datos para la pesca ya tenemos hace mucho tiempo, ya por lo menos yo creo que unos 20 años ya hemos estado dando información, llenando cuadernillos para dar datos de la pesca. Sempre eu conto essa história, assim, quando foi pescar, o boto não deixou, eu disse, olha, a Valência ainda tem o boto, porque se não tivesse o boto não tinha mais peixe. Un ejemplo de monitoreo son las expediciones que se realizan en distintos ríos y cuencas a nivel amazónico, en la que grupos de científicos, actores locales como guardaparques, pescadores, instituciones de la sociedad civil se embarcan a navegar por un río por varios días para poder contar delfines. Hay otras formas de monitorear con otros tipos de tecnologías, como son los monitoreos acústicos, que son las grabaciones. Entonces, con el sonido también podemos conocer la actividad y la presencia de los delfines. Realizamos acciones de educación y comunicación sobre biodiversidad, cambio climático y conservación. Que estamos vinculando a la comunidad y a la sociedad que pueda valorar, comprender y también darle un seguimiento, un proceso de monitoreo a estas especies. Apoyamos el turismo sostenible y la creación de áreas protegidas como sitios Ramsar. Al contrario, lo cuidan, porque pues es como un ingreso para el turismo, que ellos vienen por eso, a observar delfines, a ver los animales. Impulsamos políticas públicas que integran a los delfines en la gestión de ríos y territorios. A través del Ministerio de Ambiente de Colombia, en el 2023 logramos invitar a 14 países para firmar una declaración global para la conservación de los delfines del río. Los delfines son termómetros de la salud de nuestros ríos. Si desaparecen, es señal de que la vida que conocemos está en peligro. Su conservación depende de la colaboración entre regiones y saberes. SARDI potencializou muito tudo que cada país individualmente podia fazer, porque agora tudo é feito em conjunto, com metodologias semelhantes, em colaboração e comparando resultados ao longo de toda essa diversidade amazônica. Juntos tejemos una red de esperanza por ríos vivos y delfines protegidos.